Mientras los residentes de Walton no salen de su asombro por el supuesto secuestro, a tan solo 10 kilómetros de allí, en West Drayton, Levi Belfield, de 34 años, y su novia Emma, de 23, llevan a cabo una buena acción. Se quedaron cuidando la casa de un amigo que estaba de vacaciones. Levi estaba fuera de casa durante el día y volvía sobre las 11 de la noche con unas cuantas cervezas y algo para comer. Cenaban, se iban a la cama y sobre las 3 de la mañana él se levantaba y decía: no puedo dormir, voy al apartamento. Y se iba al apartamento. El apartamento al que se iba era de Emma y estaba situado en Walton-on-Thames. Cuando la chica volvió allí 3 días después, empezó a sospechar del comportamiento que había tenido Belfield. Se dio cuenta de que había quitado toda la ropa de cama y le preguntó que qué había hecho en la cama. Él le dijo que se había llevado al perro, que había puesto la cama hecha un asco y que había tenido que quitar las sábanas. Después le preguntó que qué había hecho con el coche y él le dijo que había salido con unos amigos a tomarse algo por West Drayton, que había tenido que coger un taxi de vuelta a casa porque había bebido demasiado y que tenían que ir a recogerlo. Así que cogieron un taxi, volvieron al lugar y el coche no estaba. El coche de Emma jamás apareció. Y a pesar del extraño comportamiento de Belfield, la pareja se fue a vivir a Little Benty, en West Drayton. Su antiguo vecino, Guido Lovarini, recuerda perfectamente la primera impresión que tuvo de Belfield. Esa casa de la izquierda, la que tiene la valla de tablas, era en la que vivíamos nosotros, y Levi vivía en la de al lado. Al principio era una persona muy tranquila, muy amable, muy educada y muy cercana. Si alguien le pedía que moviese el coche por cualquier cosa, lo hacía sin preguntar nada más. Encajaba muy bien en aquel ambiente. Pero pronto empezaron a darse cuenta de que Levi no era tan buen vecino. Había una pareja mayor que vivía al final de Little Benty, a la que tenía amenazada. Sospechamos que en un momento dado echó un montón de herbicida en el jardín de la casa, que era la alegría del hombre. Robaba puertas de otras casas más alejadas para colocárselas en el jardín de atrás. Se compró 2 perros bastante peligrosos para asustar a la gente y también colocó alambre de púas en lo alto de su valla. No sé qué era lo que quería conseguir con todo aquello, ni qué escondía, pero era todo muy raro. Guido también empezó a encontrar sospechosa la forma de vida de su vecino. De cara a la galería fingían ser una pareja normal, feliz y todo eso. Pero el comportamiento de Emma dejaba claro que la cosa era completamente diferente. Creo que ella le tenía miedo y que Levi la maltrataba. Lloraba demasiado para ser una persona tan feliz. La anterior pareja de Belfield, Johanna Collins, tuvo una experiencia similar durante su relación con él. Cuando me quedé embarazada de mi hija, él era una persona maravillosa. Después todo cambió porque él ya tenía varias niñas de su pareja anterior y su ilusión era tener un niño. Fue entonces cuando la cosa empezó a ir a peor. Levi dejó de ser una persona adorable y amable de la noche a la mañana, a la misma velocidad que se pulsa el interruptor de la luz. Cuando le hacía la cena, me exigía que se lo colocase todo como él quería. Por ejemplo, me hacía separarle los guisantes de las patatas o de cualquier otro ingrediente. Además, tenía que cortárselo todo a pedacitos y probarlo antes que él, porque estaba convencido de que intentaba envenenarle. A veces me obligaba a dormir desnuda en el suelo y no me dejaba ni ponerme el pijama. Una noche me hizo quedarme toda la noche entera sentada en un taburete que teníamos en la habitación. Siempre me hacía sentirme fatal, como si todo fuese culpa mía. Cuando el verano de 2002 casi llegaba a su fin, los habitantes de Walton-on-Thames recibieron una impactante noticia. 6 meses después de su desaparición, habían hallado el cuerpo de la joven Millie Dowler. No la encontramos hasta septiembre del 2002.
en el bosque de Hampshire. Estaba claro que llevaba allí mucho tiempo por el estado en el que se encontraba el cuerpo. La habían tirado allí desnuda. Fue muy despiadado, absolutamente despiadado. Los agentes siguieron investigando el caso en busca de una pista sin saber que el asesino había probado en aquel momento el sabor de la muerte y que estaba al acecho en busca de su siguiente víctima. ¿Nacidos para matar? En septiembre de 2002 hallaron en una zona rural de Hampshire el cuerpo sin vida de una joven de 13 años. Millie Dowler había desaparecido 6 meses antes de una parada de autobús de Walton-on-Thames. El histórico barrio de Hampton está situado a tan solo 5 kilómetros de la orilla norte del río Támesis. El 4 de febrero de 2003 era un martes como cualquier otro. La hora punta de la noche había terminado hacía bastante rato y una joven estudiante volvía a su casa. Marsha McDonnell tenía 19 años y vivía con su familia en una casa de Hampton, en Middlesex. Había ido al cine con una amiga y había cogido el autobús nocturno para volver a su casa. El inspector jefe, Colin Sutton, recuerda los últimos movimientos de Marsha. Marsha iba en el autobús de las 11 que venía del centro de Kingston y llegó a esta parada de autobús, que era la más cercana a su casa. Era un poco después de las 11 o las 11:30 de la noche. Bajó del autobús, giró a la izquierda y giró a la derecha para entrar a su calle. Sus padres viven a unos 100 metros de allí. Iba andando sola, así que suponemos que no tenía miedo. Todo era normal. Hasta que alguien se le acercó por detrás y le dio un golpe con todas sus fuerzas. Fue un impacto terrible. No hubo testigos, ni pruebas forenses. Fue como si le hubiese caído encima un rayo. Por desgracia, Marsha murió al día siguiente. Hasta la policía se sorprendió ante tan brutal asesinato y solo había una pista con la que trabajar. Gracias a las cámaras del autobús sabemos que justo en el momento en el que bajó apareció un Corsa plateado. Se ve claramente cómo el vehículo va en dirección al cruce y cómo gira a la izquierda en dirección a la casa de la chica. Después se le pierde la pista cuando el autobús arranca. La policía empezó entonces a trabajar para identificar al conductor del misterioso vehículo y para descubrir qué era lo que impulsaba a matar al asesino de la parada del autobús. Golpear a una víctima de forma inesperada se relaciona con el control y con el poder. Esa forma en concreto de atacar a las víctimas les satisfacía psicológicamente de alguna manera. La intención de estos individuos es sentirse poderosos y sentir que son ellos los que están al mando. Mientras los habitantes de Hampton intentaban sobreponerse de este brutal asesinato, Levi Belfield, de 34 años, acudía a su trabajo como portero de una discoteca de la zona. No era capaz de razonar y le encantaba pelearse. Por eso trabajaba como portero de varios bares y discotecas. Todo el mundo sabía cómo era. También era una persona muy persuasiva. Era capaz de conseguir todo lo que quería. Era un tipo bastante grande. Tenía la espalda ancha y las piernas bastante finas. Se comportaba como si fuese el dueño de todo. Pero este hombre natural de Isleworth no siempre fue una persona tan imponente. De pequeño era muy enclenque. Era un niño pequeño y siempre tenía mala cara, por lo que acabó siendo un mimado. Le limpió el culo hasta que tuvo 12 años. Era el niño consentido de mamá en todos los aspectos. Seguía durmiendo con su madre con 16 años.
Y su madre me contó una vez que siempre que se quedaba a dormir en su casa lo hacía en su cama. En aquel entonces ya tenía más de 30 años. Algunas veces, cuando hay unos lazos familiares inadecuados, trae consigo comportamientos extraños. Son casos en los que la intimidad se viola con creces, aunque no tiene por qué ser de manera física, sino que puede ser también algo psicológico. Y mientras madre e hijo mantenían esta extraña relación, se empezó a rumorear que Belfield tenía encuentros sexuales de lo más sórdidos. Por ahí se decía que le hizo algo terrible al conejo de su hermana cuando tenía 14 o 15 años. Contaban que había tenido relaciones sexuales con el conejo y que después le había roto el cuello. Y fue ese comportamiento depravado lo que hizo que sus compañeros de clase le diesen de lado. Las chicas se metían con él y solían llamarle conejito. La mayoría de las personas vivimos situaciones vergonzosas a lo largo de nuestro desarrollo. Y hay quien sería incapaz de olvidarlas, ni aunque viviese 150 años. Ahora imaginaos cómo os sentiríais si alguien os recordase esas situaciones, si se metiese con vosotros y si os ridiculizase por ello a diario. La cantidad de odio que algunos individuos pueden llegar a acumular es inconmensurable. Un año después del terrible asesinato de Marcia McDonnell en la parada de autobús de Hampton, el despiadado asesino seguía suelto por el suroeste de Londres. Kate Sheedy era una estudiante de 18 años que iba de camino a su casa una noche. Había salido con sus amigos de clase. Había estado en varios bares de la zona y después había cogido el autobús de vuelta a casa. Kate bajó y echó a andar por este lado de la calle hacia su casa, cuando vio cómo un coche aparcaba justo delante de ella. La forma en la que el coche había frenado de golpe y cómo había cambiado de dirección de repente le hizo temerse lo peor. Pensó que algo iba mal. No sabía exactamente qué, pero había algo que le daba mala espina, así que cruzó la calle en diagonal. Pero a pesar de la reacción de Kate, el asesino de la parada del autobús no se detuvo. Seguramente sintió en aquel momento que ella era mejor que él. Le molestó que ella pensase que no tenía que pasar por su lado y quiso darle una lección. Cuando ella giró a la derecha por aquí para cruzar la calle, el vehículo arrancó y fue directamente a atropellar a Kate. Entonces el conductor dio marcha atrás y volvió a atropellarla. Después, se dio la vuelta y desapareció en la misma dirección por la que había venido. La chica sufrió unas heridas terribles. Le rompió todas las costillas, le reventó el bazo y sufrió daños en la columna. Durante mucho tiempo estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte. Al principio dudaban que pudiese sobrevivir al ataque. A pesar de las lesiones, Kate salió adelante y recuperó la fuerza al mismo tiempo que recuperaba la memoria. Fue capaz de recordar algunos detalles del vehículo que la había atropellado. Era una furgoneta grande y blanca con las ventanas negras. También recordaba que el retrovisor de la puerta del conductor estaba roto. La furgoneta había quedado registrada en las cámaras de videovigilancia, pero no pudieron verla debido a un error administrativo. Según fue avanzando la investigación, la policía empezó a sospechar de un portero de discoteca. Y lo cierto es que Levi Belfield estaba bastante familiarizado con la violencia. Cuando empezaba a balancearse de un lado a otro,
Sabíamos que estaba a punto de explotar. Los chicos de la discoteca lo sabían y me llamaban para que me acercase. Yo era una de las pocas personas capaces de intervenir y de conseguir que el color rojo brillante que le cogía la cara se convirtiese en un rosita claro. La ira impredecible de Belfield empezó a emerger durante su adolescencia, cuando empezó a experimentar un cambio radical. Comenzó a tomar esteroides para ganar peso y pasó de ser un chico pequeño y delgado a un tipo enorme con un cuello desmesuradamente grande. Está claro que el consumo de esteroides puede volver a una persona más agresiva. Es lo que se conoce como la ira de los esteroides. Si a eso también le sumamos el pasado extraño del individuo y toda la rabia acumulada, el resultado puede ser terrorífico. Belfield también se aprovechaba de su puesto de trabajo como portero en las discotecas. A mí siempre me dio la sensación de que le encantaba provocar situaciones en las que pudiera dominar y maltratar a las mujeres. Una vez me dijo, a veces nos metemos en la parte de atrás para hablar con alguna chica, para tomar algo o incluso para tener algún encuentro sexual. Yo me giré, lo miré y le dije, oye, no me interesa el tema. Tenía una habitación en la parte de arriba, a la que se llevaba a las chicas que, según él, le pedían a gritos que las violase. Tenía una furgoneta en cuya parte de atrás había metido un colchón. Además tenía las ventanas ahumadas para que nadie pudiese ver el interior. También solía llevarse allí a alguna chica para abusar de ella. Y mientras Belfield dominaba las calles de la zona, un barrio situado al suroeste de Londres volvió a sufrir otro crimen terrible. 3 meses después del brutal ataque contra Kate Sheedy, el asesino de la parada del autobús atacó de nuevo. El inspector jefe, Colin Sutton, recuerda perfectamente el momento en el que recibió la noticia. Era muy temprano. Estaba en casa y recibí una llamada diciendo que habían matado a golpes a una chica en el parque Twickenham. En aquel momento solo sabíamos que el agresor parecía ser desconocido. El cuerpo pertenecía a la joven de 22 años, Amélie de Lagrange. Hallaron el cuerpo de Amélie aquí, a mitad de camino entre el campo de cricket y aquel árbol grande de allí. Le habían dado un golpe terrible en la parte de atrás de la cabeza con un objeto contundente y murió poco tiempo después. Amélie de Lagrange era una joven de 22 años, procedente de un pueblo de Francia, llamado Picardy. Era estudiante de idiomas y había venido a Inglaterra para estudiar durante un par de años. Vivía en una zona preciosa del suroeste de Londres. Y lo cierto es que no era un área especialmente peligrosa. Amélie había salido a dar una vuelta por la ciudad con unas amigas y después había cogido el autobús para volver a casa. Pero al parecer se quedó dormida y se pasó su parada. Le preguntó al conductor cuánto tiempo iba a tardar en llegar el autobús que iba en la dirección contraria, y él le dijo que estaría allí en unos 10 minutos. Supongo que pensó que hacía una noche fantástica y decidió volver caminando porque no estaba demasiado lejos. Llegó a la esquina del parque Twickenham desde donde se ven las luces de la calle perfectamente. Sabía hacia dónde iba, solo tenía que cruzar el parque. En algún momento, mientras cruzaba el parque, alguien se le acercó por detrás y le dio un golpe tremendo en la cabeza. El ataque fue bastante similar al asesinato de Marcia McDonnell. A ella también la habían matado de un golpe en la cabeza. Teníamos el triángulo de los asesinatos. A Millie Dowler la secuestraron en Walton-on-Thames. A Marcia McDonnell la asesinaron en Hampton y a Amélie de Lagrange en el parque Twickenham, a unos 5 o 6 kilómetros de los otros dos lugares.
Este tipo de ataques eran algo bastante extraño. Teníamos a un tipo atacando por sorpresa a mujeres solas con una especie de garrote en unos barrios de Londres bastante pequeños y tranquilos. Nos llamó la atención. Y Levi Bellfield, de 34 años, seguía campando a sus anchas por los barrios en los que habían tenido lugar esos horribles crímenes. ¿Nacidos para matar? Entre 2002 y 2004, varios barrios del suroeste de Londres estuvieron sufriendo unos brutales ataques contra mujeres jóvenes. El asesinato de Amélie de Lagrange en el parque Twickenham cerró el triángulo del crimen de la capital. Y mientras los agentes trabajaban para encontrar alguna pista, Levi Bellfield sorprendió a todo el mundo con su última aventura empresarial. De repente se le ocurrió que los cepos para coches eran el futuro y que podía sacarse un buen dinerito con ello, así que se lanzó a la piscina. Salía, le colocaba el cepo a cualquier coche que estuviese bien aparcado y cuando el propietario volvía y preguntaba qué era aquello, él le decía que se lo quitaba por 400 libras. Le iba como un guante. Estaba relacionado con los coches, con la intimidación y con la violencia. Le encantaba intimidar a la gente para que pagase y eso era lo que hacía. Su antigua pareja, Johanna Collins, recuerda una de las estrategias de Bellfield para ganar dinero. Puso un anuncio en el periódico local de una casa de citas y la gente llamaba para reservar hora con las chicas. Él les daba una dirección y les explicaba dónde tenían que aparcar. Los hombres iban, aparcaban el coche donde les decía y salían en busca de una dirección que no existía. Para cuando volvían al coche, él ya les había puesto el cepo en la rueda. No puso un anuncio en el periódico para que la gente fuese a por material gratuito de pesca o de deporte, no. Sabía que todos aquellos hombres iban en busca de servicios sexuales y quería castigarlos. Su intención era hacerles daño o crearles cualquier tipo de problema. Eso le encantaba. Bellfield seguía paseando a sus anchas por las calles cuando de repente la policía halló una pista en el parque Twickenham relacionada con el asesinato de Amélie de Lagrange. El asesino había cometido un error. No apagaron el teléfono de la chica hasta 20 minutos después de encontrar su cadáver. Y la señal de la red procedía de Walton-on-Thames. Eso nos hizo darnos cuenta de que fuese quien fuese el que hubiese cogido el teléfono de Amélie, había usado un vehículo. Es imposible hacer todo ese trayecto en tan poco tiempo. Además, también sabíamos que el agresor se había llevado el móvil del parque Twickenham hasta Walton-on-Thames. La policía visualizó más de 2000 horas de grabaciones y un vehículo llamó su atención. Pudimos identificar lo que parecía una Ford, lo cual nos dio una alegría tremenda, hasta que nos dimos cuenta de que aquello seguía dejándonos unos 2.400 o 2.500 vehículos sospechosos. Y de repente, una habitante de la zona tuvo un terrible presentimiento. Fue como si alguien me echase un vaso de agua fría por la espalda. Johanna Collins se vio obligada a acudir a la policía. Entré y les dije, he venido porque creo que sé quién ha sido. Entonces me preguntaron, ¿y por qué crees que lo sabes? Les expliqué todo lo que sabía, les conté que era mi ex, que se dedicaba a poner cepos en las ruedas y que conducía una furgoneta blanca. Fue entonces cuando la policía metropolitana salió en busca de Levi Bellfield mientras el inspector jefe Colin Sutton investigaba la situación a fondo. Empecé buscando en el historial de Levi Bellfield, que era bastante importante, aunque no tenía demasiadas condenas. Y mientras buscaba, vi que en mayo del 2004 le habían detenido en un Toyota Previa blanco, que era una especie de furgoneta. El vehículo en cuestión encajaba en la descripción del coche que había atropellado a Kate Sheedy en Isleworth. Creo que fue entonces cuando pensé que la cosa se ponía interesante. Habíamos localizado a una persona con una furgoneta blanca y era probable que fuese quien estábamos buscando.
Poco después encontraron otra conexión de un vehículo con el asesinato de Hampton de 2003. El Corsa plateado pertenecía también a Belfield. La policía supo entonces que tenía pruebas suficientes para detenerle. En aquel momento decidimos ir a detenerle y nos presentamos en su casa muy temprano, la mañana del 20 de noviembre de 2004. Cuando escuchó a la policía, Belfield hizo el último intento por escapar. El sargento decidió subir al ático que había en la casa. Levantó la trampilla, subió por la escalera y llegó a una especie de buhardilla aislada para guardar el calor. Allí encontró a Belfield completamente desnudo, como si fuese un trozo de carne. El sargento lo levantó y le dijo: «Te pillamos». Cuando los agentes se llevaron a Belfield, no tardaron en descubrir que las tranquilas afueras de Londres podrían haber sufrido muchos más crímenes a manos de aquel portero de discoteca. Cuando la policía arrestó a Levi Belfield, descubrieron que aquel hombre había cometido muchas más atrocidades de las que en principio pensaban. Creo que hubo un momento en el que nos encontramos con 27 investigaciones a la vez, entre los asesinatos, las agresiones graves y las violaciones. Al final dejaron de impresionarnos las cosas que íbamos descubriendo de Levi Belfield. La gente nos contaba cosas increíbles. La policía, desbordada por aquel giro en los acontecimientos, decidió centrar sus esfuerzos en los asesinatos. Analizaron las imágenes de las cámaras y los detectives pudieron así establecer una teoría sobre cómo Belfield acechaba a sus víctimas. Aquí podéis ver cómo los autobuses están bastante bien iluminados por dentro y que es relativamente fácil para cualquiera que esté fuera ver a los pasajeros. Vemos si son hombres o mujeres e incluso si viajan solos. Estoy seguro de que era así, como Levi Belfield se las apañaba para ver dentro de los autobuses y elegir a sus víctimas. Todas las víctimas eran bastante jóvenes, lo que parecía encajar con los gustos de Belfield. A Levi siempre le han obsesionado las chicas jóvenes. A veces íbamos en el coche y decía algunas cosas de las niñas con las que nos cruzábamos que me daban ganas de morirme allí mismo. Pensaba, si dice eso estando en el coche conmigo, ¿qué dirá o qué hará cuando no voy en el coche? Le encantaba atacar a chicas jóvenes porque eran ese tipo de mujeres que estaban fuera de su alcance. En otras palabras, le atraía ese aspecto de joven estudiante virginal de clase media. Supongo que si se acercaba a alguna y no acababa cayendo rendida a sus pies, se enfadaba mucho con ella. La policía consiguió establecer un perfil claro para Belfield gracias a las declaraciones de varios testigos, de sus antiguas parejas y de su pareja actual. Johanna es una mujer extraordinaria. Lo más sorprendente es que no encaja con el perfil de persona maltratada. Pero lo cierto es que vivió un absoluto calvario mientras fue la pareja de Levi. Nunca me pegaba en la cara. Me pegaba en el cuerpo o en las piernas para que me pudiera tapar los moretones. No me dejaba llorar ni hacer ningún ruido, porque si no, me pegaba incluso más fuerte. Además, le encantaba pellizcarme en las heridas que ya tenía o golpearme encima de ellas. Desarrolló una actitud abusiva impresionante hacia todas las mujeres en general. Todas tenían que hacer lo que él quisiera o no valían nada. Tenían que ser de su propiedad. Y hasta les hacía marcas. Les decía cómo tenían que comportarse y abusaba de ellas de las formas más escalofriantes posibles. Por el miedo. Nuevos episodios solo en Crimen e Investigación. Y la situación de la casa de Johanna en el magnífico barrio de Strawberry Hill resultó ser el lugar ideal para este depredador. Detrás de nuestra casa había un camino bastante largo al que se podía acceder desde la estación. Una vez en él, había que recorrer al menos 1,5 kilómetros para salir.
Ese resultó ser uno de sus puntos de caza. Allí fue donde encontré el kit de violación que guardaba en el garaje. Había una bolsa de basura negra que tenía dentro uno de los viejos chaquetones de mi padre. También tenía un cuchillo de cocina grande, un pasamontañas y una revista. A las mujeres rubias que aparecían en ella les había tachado las caras y les había hecho agujeros. Y esa aversión por las mujeres rubias coincidía con los perfiles de las víctimas del suroeste de Londres. Cuando las pruebas fueron suficientes, la Policía Metropolitana acusó formalmente a Levi Bellfield, y eso no sucedió hasta el 2 de marzo de 2006. Yo tuve el placer de poder sentarme en una mesa con Levi Bellfield y de acusarlo formalmente por los asesinatos. Lo hice mirándole a los ojos. Lo más sorprendente es que tenía una mirada asombrosamente fría. No dejaba ver nada. Tenía los ojos muy oscuros y no expresaban ningún sentimiento. Lo único que hizo cuando le acusé fue mirarme y decir: no soy culpable. El juicio contra Bellfield tuvo lugar en Old Bailey en 2007. Estaba acusado de los asesinatos de Marcia McDonnell y de Amélie de Lagrange, y por el intento de asesinato de Kate Sheedy. Yo estaba sentado muy cerca de Bellfield y no pude evitar sorprenderme por lo desinteresado que parecía estar. Se pasó gran parte del tiempo observando el techo, mirándose las uñas y bostezando. Era imposible saber si estaba actuando o si en realidad era lo que sentía. Pero lo cierto es que parecía importarle bastante poco a aquel proceso. Bellfield ponía cara como de no haber roto nunca un plato. Quería hacerle creer al jurado que era incapaz de matar a una mosca. Estaba muy tranquilo, hablaba muy bien y se comportaba perfectamente. Negó todo lo que tenían en su contra, pero no consiguió convencer al jurado. Dijo: estoy aquí para luchar por mi vida. Y fue en ese preciso momento cuando miré al jurado y al juez. Supongo que todos pensamos que la oportunidad que a él se le había brindado era mucho más de lo que Amélie o Marcia habían tenido. Finalmente, el 25 de febrero de 2008 declararon a Levi Bellfield culpable de 2 asesinatos y de un intento de asesinato. Bellfield no dio ningún tipo de explicación. Simplemente aceptó la condena de cadena perpetua que le impuso el juez y se fue a su celda. En la sentencia, el juez recomendaba encarecidamente que no saliera en libertad nunca. Y aunque este criminal ya estaba alejado de las calles, poco después salió a la luz otro episodio terrorífico del cruel asesino. Un día estaba repasando su expediente y vi que había vivido en Walton en el año 2002. Entonces recordé que aquel había sido el lugar en el que Millie Dowler había desaparecido. Busqué en el archivador su dirección exacta y comprobé que Collingwood, que era donde vivía, estaba a menos de 20 metros de donde la habían visto por última vez. Levi Bellfield volvía a ser el principal sospechoso en un caso de asesinato que lleva 6 años desconcertando a la policía. ¿Nacidos para matar? En febrero de 2008, el asesino convicto Levi Bellfield pasó a ser el principal sospechoso del asesinato de la joven estudiante de 13 años, Millie Dowler. Los investigadores descubrieron que había tenido acceso a un apartamento en Walton-on-Thames, cercano al lugar en el que Millie había desaparecido 6 años antes. El 21 de marzo de 2002, Levi Bellfield salió de una casa de West Drayton con el coche de su pareja. Le encantaba vivir al límite y arriesgarse. Por eso siempre se desplazaba en los coches y por eso siempre andaba a la búsqueda de nuevas víctimas. Walton-on-Thames solo estaba a unos 20 minutos en coche. Millie Dowler había llegado a la estación de tren aquella misma tarde y la habían visto por última vez despidiendo a una amiga desde una parada de autobús cercana a Collingwood. A los 10 o 12 minutos después de haber visto a Millie por última vez,
Las cámaras de vigilancia captaron cerca de un edificio que había al fondo de la calle un Daewoo Nexia que salía de Collingwood y que giraba a la izquierda. El conductor del coche era Levi Belfield. Solía visitar la zona a menudo y se orientaba bien, lo que le permitió encontrar el momento perfecto para atacar. Justo al lado de la parada hay una zona con abundante vegetación. Yo tengo bastante claro que aquel día Belfield estaba al otro lado del seto. Es posible que estuviese paseando por allí cuando vio a Millie Dowler de pie en la parada del autobús. Yo creo que siguió a Millie Dowler hasta el otro lado de la calle para evitar aparecer en las cámaras de videovigilancia. Fue entonces cuando se la llevó al 24 de Collingwood Place y la mató. Con todas estas pruebas, Belfield tuvo que volver a juicio en mayo de 2011, 9 años después del asesinato de Millie Dowler. Su exnovia, Johanna Collins, acudió como testigo. Los demás testigos hablaron desde detrás de una pantalla, pero yo me negué a testificar escondida o grabar mi intervención. No tenía por qué esconderme. No sentía la necesidad de hacerlo, lo que le molestó bastante. Lo supe porque no dejaba de moverse. El jurado lo declaró culpable de asesinato. El titular de uno de los periódicos que salió al día siguiente del juicio solo tenía 4 palabras. También mató a Millie. 7 semanas después del comienzo del juicio, condenaron a Belfield a cadena perpetua por segunda vez. Bostezó cuando lo declararon culpable. Yo estaba allí sentado, observándolo, y en su cara no se adivinaba ningún sentimiento. Ya sabemos que Belfield quería sentirse poderoso, así que en el juicio decidió no mostrar ningún tipo de emoción que le hiciese ver a la gente que era débil o vulnerable, aunque estoy segura de que él pensaba que estaba por encima de todo aquello y que era intocable. El reino de terror que Belfield había instaurado en las afueras del suroeste de Londres por fin había terminado. Sin embargo, nunca quiso reconocer su culpabilidad ni ofrecer ningún tipo de explicación a sus horribles crímenes. No sabemos por qué mató a Amelie, ni por qué mató a Marsha, ni por qué atropelló a Kate Sheedy. Aunque sospechamos que intentó hablar con ellas desde su coche y que no lo consiguió. Para explicar el comportamiento de este individuo en una frase, habría que decir que era una persona bastante incompetente y con mucha autoaversión. Eso era lo que intentaba compensar, siendo cruel con los demás y haciéndoles sufrir de una manera que a él le encantaba. Pero, ¿fue toda esa violencia que infringía este asesino sádico el resultado inevitable de una vida problemática? ¿O nació para matar? La definición de sociópata encaja perfectamente con lo que era Belfield. No tenía ningún tipo de conexión con el resto de seres humanos emocionalmente hablando. No tenía empatía y no sentía compasión. Sesgaba vidas como si nada. Dejaba a la gente fuera de combate y punto. Esos instintos no se desarrollan. Hay que nacer así para que el proceso pueda empezar. De pequeño se metían con él, lo ridiculizaban y lo humillaban. Eso hizo que acumulase rabia contra las personas en general. Hay individuos que desarrollan así sus ganas de matar. En el caso de Belfield, él sacó al exterior toda la rabia que tenía acumulada. No creo que naciese para matar, no. Creo que era así por culpa de lo que había vivido y por lo que había sufrido durante su niñez. Aquello hizo que se resintiese con la vida y que actuase como lo hizo. Nació para ser malvado. Nació para ser tan malvado que era inevitable que acabase matando a alguien. Levi Belfield vive actualmente en la prisión de Su Alteza Real en Wakefield. Y su silencio sigue infringiéndole dolor a todos los seres queridos de las mujeres a las que asesinó. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Tiene que haber una razón. Al menos debería ser así, para que las familias pudiesen descansar de una vez.
No es justo. No eran más que unas chicas jóvenes e inocentes que habían empezado a vivir y que acabaron muertas sin ningún tipo de motivo. Los terribles crímenes de Belfield ya casi han caído en el olvido. Pero el recuerdo de Amélie, Marsha McDonnell y Millie Dowler vivirá para siempre. Yo sigo pensando más o menos lo mismo que he pensado siempre. Era un matón y ahora tiene lo que se merece. Si no puede vivir con eso, es su problema.